Esta semana, un juez avaló el acuerdo al que la Fiscalía llegó con James Arias, mejor conocido como el zar de la chatarra. Él fue el eje de un carrusel de exportaciones falsas para cobrarle a la DIAN millonarias sumas por devolución de IVA. Él se comprometió a colaborar contando cómo funciona esa red y quiénes son sus beneficiarios. Enrique Tapias. Carolina, todo empezó cuando Ecoeficiencia, la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe, presentó una declaración de renta en 2010 cuyos soportes registraban transacciones con la organización del zar de la chatarra. Los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe crearon la empresa de Coeficiencia en 2003 con 10 millones de pesos cuando sus edades eran 20 y 22 años respectivamente. Esa firma nació apenas unos meses después de que su padre, Álvaro Uribe Vélez, se posesionara como presidente de la República. 7 años después, en 2010, cuando el presidente terminaba su segundo mandato, sus hijos ya declaraban oficialmente ingresos solo en esa firma por 43.345 millones de pesos, gracias a su negocio de chatarra que después terminó siendo investigado por la DIAN por una devolución de 353 millones de pesos que reclamaron a esa entidad y que ésta se dedicó a examinar antes de proceder a reintegrar esa suma a sus propietarios. Fue una de las direcciones seccionales de la DIAN que en una investigación rutinaria a un solicitante de devolución de IVA detectó esta empresa. Luego del examen detallado de la declaración de renta de Coeficiencia, la Dirección de Impuestos encontró que en lugar de tener que devolverles a los hermanos Uribe Moreno 353 millones de pesos, su empresa le debía a la DIAN 1.857 millones de pesos porque los datos de la declaración eran inexactos. Noticias 1 obtuvo los documentos en que se argumentan esas inexactitudes. Se efectuó el rechazo de costo de ventas por 6.676.183.000 pesos, gastos operacionales de administración por 10.618.000 pesos, deducción de inversiones en activos fijos por 14.486.000 pesos. Los hallazgos hechos por la DIAN llevaron a esa entidad a sancionar a Ecoeficiencia por sus errores. Sanción por inexactitud de 3.540.521.000 pesos, con base en la cual se rechazó el saldo a favor declarado a un total saldo a pagar de 5.396.133.000 pesos. La sanción a la empresa de los hijos del hoy senador Álvaro Uribe es la sumatoria de la sanción de 3.540.521.000 pesos, más un impuesto de 1.857 millones de pesos que dejaron de pagar. Noticias 1 también conoció que los hermanos Uribe contrataron a una firma internacional de investigadores privados y a un bufete de abogados tributaristas para analizar la situación en que se encontraban después de que la DIAN no solo rechazó su petición de devolución y los multó, sino que encontró inconsistencias delicadas con los presuntos proveedores de Ecoeficiencia. Ambos consultores le recomendaron no insistir en su pleito con la DIAN, sino pagarle lo que ésta pedía. En algún caso se detectó unas exportaciones de chatarra anómalas, se hizo la investigación de fiscalización y lo que se detectó que pudiera constituir un delito se informó a la Fiscalía. La Dirección de Impuestos encontró que varios de los supuestos proveedores de Ecoeficiencia no existían y varios de los cheques girados eran endosados y cobrados por terceros. De los hallazgos de la DIAN en la declaración de renta de 2010 de la empresa Ecoeficiencia de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe, surgió un informe a la Fiscalía para que se investiguen una posible estafa y un fraude en documento público. Guillermo Gómez. Carolina, los investigadores de su caso encontraron con James Arias, un desconocido que llegó a amasar una fortuna de 25.000 millones de pesos comprando, entre otros, a la empresa de los hermanos Uribe la chatarra que presuntamente exportaba. El truco del zar de la chatarra para conseguir que la DIAN le devolviera millonarios recursos del IVA consistía en cobrar esos dineros que el Estado les concede a los exportadores. Al revisar la última declaración de renta de Ecoeficiencia en 2010, la DIAN se centró en presuntas irregularidades en ella. Estas fueron las que mandó a la Fiscalía. Entre los hallazgos, encontró que 12 de los 150 proveedores de Ecoeficiencia no existían tributariamente. Después, ubicó a 4 de ellos que, interrogados sobre sus vínculos comerciales, afirmaron que nunca habían hecho negocios con la empresa de los Uribe Moreno. Uno de ellos, Carlos Alberto Hincapié Ospina, fue requerido por la DIAN para que pagara los impuestos en mora de un negocio de 338 millones de pesos con Ecoeficiencia. Hincapié Ospina dijo que no sabía de qué le hablaban. Sírvase indicar a qué se dedicaba usted para el año 2010. ¿Cuál era su actividad económica? Ayudante de ventanería. ¿Qué tipo de vínculo tiene usted con la sociedad de Ecoeficiencia SAS?
Nunca nada. Jamás en mi vida he tenido un vínculo con ellos, ni de trabajo ni de nada. Yo fui a la DIAN en la calle 68 a mirar el estado de mi RUT. Fue cuando me encontré con la sorpresa que a mí por facturación me habían pagado cerca de 800 millones de pesos. Otro supuesto contratista de Ecoeficiencia era Juan Miguel Escobar Sánchez, quien figuraba en los asientos contables vendiendo 503 millones de pesos en chatarra a esa firma, según 5 cheques presentados como soporte por la defensa de los Uribe Moreno. Sírvase informar cuál ha sido la venta de material más costosa que ha tenido. Pues yo saqué un material del barrio Laurel de un cura de una iglesia y fue de 800.000 pesos. Luz Miriam Menjura Vargas también dijo a la DIAN que no sabía nada de Ecoeficiencia, aunque en la contabilidad de esta aparecía una consignación a ella por un total de 112 millones de pesos. El esposo de Luz Miriam figuraba como trabajador de la empresa de los Uribe. Sírvase informar si algún familiar suyo trabaja o ha trabajado con materiales no ferrosos. No, mi hijo también es transportador. Mi otro hijo es estudiante de la Universidad Sergio Arboleda y mi papito era transportador y mis hermanos también son transportadores. Por su parte, un cuarto proveedor en papeles, Jorge Armando Echeverry Mosquera, manifestó lo mismo, aunque su nombre y cédula están en la casilla de pagos por 536 millones de pesos. Sírvase informar qué actividad económica desempeñó en el año 2010. Vendedor ambulante de memorias, llevar clientes a locales de San Andresito de la 38. En el registro bancario de Ecoeficiencia que la DIAN le pidió a las entidades en que esa empresa tenía cuentas, están registrados los cheques girados a estas 4 personas y a 8 más, con los que se les pagaría supuestamente sus ventas de chatarra. Pero curiosamente, en ese mismo registro los cheques figuran como cobrados por otras personas, entre ellos un empleado real de Ecoeficiencia, Olindo Angulo. El abogado de la empresa de los hermanos Uribe Moreno es el penalista Jaime Granados. Este denunció los hechos relatados contra las personas que habrían cometido delitos sin el conocimiento de sus clientes, aprovechando el nombre y las actividades de Ecoeficiencia, según aseguró. 7 personas cuyas empresas hicieron ventas ficticias a James Arias, conocido como el zar de la chatarra, fueron condenadas a penas de prisión entre 8 y 23 años. Aunque ellos aceptaron los cargos, su abogado cree que la pena es injusta. Guillermo Gómez. Carolina, el defensor de 2 de los condenados sostiene que ellos sí tuvieron negocios con Arias, pero que no fueron los únicos y que la justicia no ha mirado a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, una de cuyas empresas también tuvo negocios con Arias. Con penas de prisión entre 28 y 8 años fueron condenadas 7 personas, entre revisores fiscales y representantes legales de empresas que le pedían a la DIAN documentos falsos, devolución de dinero de IVA que supuestamente ellos habían cobrado en negocios de chatarra ficticios. Carlos Alberto Moreno Moreno, Norma Faride Quevedo Lastra, Carlos Quevedo Lastra, Fernando Gravini, Ángela María Peña Duque, Sandra Ospina y Juan Fernando Cernavilla. Estos condenados reportaron millonarios negocios inexistentes con comercializadoras internacionales también inexistentes. Quienes hacían parte de la junta directiva de estas empresas reclamantes de IVA tenían en común representantes legales, contadores y revisores fiscales. El apoderado de 2 de los reos, aunque aceptó la culpabilidad de sus clientes, se quejó porque la investigación no llegue a los máximos responsables. Ese desfalco de billones de pesos en contra del fisco de Colombia, de Hacienda y de la DIAN, se la endilgan a personas de un rango social muy bajo, pero los de arriba, nada. El zar de ese negocio de la chatarra, James Arias, aceptó haber cometido delitos y hacer negocios con la empresa Ecoeficiencia de Tomás y Jerónimo Uribe. Esa empresa tenía como finalidad, Ecoeficiencia me refiero, a la venta de chatarra, y como James era el mayor comprador de chatarra en el país, pues ellos le vendieron en grandes cantidades este producto a James Arias. Los mismos Uribe Moreno reconocieron en la fiscalía que su empresa tenía inconsistencias en las declaraciones de renta, como lo constató la DIAN en 2010. Y los de alta alcurnia y élite, como los hijos del expresidente Uribe, ni siquiera sabemos si le han hecho una imputación. La mayoría de las empresas proveedoras que respaldaban las compras para poder reclamar el IVA existían solo en papel, a tal punto que cuando se inspeccionaron las bodegas, estas estaban vacías y ninguno de los solicitantes de devolución de IVA pudo demostrar cómo transportaban la chatarra. Tenemos también la atención que las empresas no vendían nada al interior del país. Los 7 condenados deben pagar como multa acumulada cerca de 80.000 millones de pesos.